Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo. Después de este hermoso preámbulo, estaremos compartiendo acerca de la vida del creyente. Y es que el que ha creído que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente puede decir consumado es. Y vive en esta fe. Pero vemos que Dios le ha dado un pacto al hombre. En el inicio Dios le dio un pacto al hombre. Y sobre este pacto era que el hombre se sujetaba a Dios. Y en la obediencia a este pacto, el hombre estaba con Dios. Y vemos que este pacto era algo bien sencillo de cumplir. Era algo bien fácil. Y el hombre solamente, lo único que tenía que hacer era obedecer este pacto. Y este pacto le podemos llamar pacto de obra, porque era un mandato que el Señor le había dado, que Dios le había dado al hombre. Y sencillamente le dice en Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 y 17, le da una indicación sencilla de que tenía que no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos que en el Nuevo Testamento Dios ha dado un pacto también. Y es un pacto fácil de cumplir, porque es un pacto fundamentado en el Mesías. El Mesías que ha resuelto todo el problema del hombre, porque el hombre al comienzo, al ser desobediente de este pacto, entonces quedó separado de Dios y comenzó todo el gran problema del hombre. Esta separación entre Dios y el hombre, entonces creo que el hombre estaba necesitado de toda cosa. Pero Dios ha dado un nuevo pacto en el Mesías. Y aquí ha sido restituido todo lo que el hombre perdió. Pero vemos que en las Escrituras, cuando el hombre es desobediente, podemos ver a través de las Escrituras lo que sucede y la desobediencia del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Vemos que el hombre fue desobediente al hacer lo único que el Señor le había dicho que no hiciera. Oseas 6:7 nos dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. No solamente Adán, sino también el pueblo. Es que después que el Adán que Dios creó, el hombre y la mujer que Dios creó, desobedecieron, entonces el hombre quedó en una condición de desobediencia. Jueces 2:20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Romanos capítulo 10, versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El hombre quedó en una condición que no podía obedecer. Romanos 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es como el hombre opera, no se puede sujetar a la justicia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El hombre, cuando desobedeció y se apartó de Dios, solamente lo que podía hacer era el mal, y solamente lo que hacía era la desobediencia delante de Dios, y no había manera que el hombre pudiera obedecer los mandamientos de Dios. Por más que se esforzaron, por más que Dios dio palabra, por más que Dios se acercó al hombre y trató de acercar al hombre por muchas vías, el hombre nunca por su justicia se pudo acercar a Dios. Pero Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente el hombre se podía acercar a Dios por la solución que Dios le dio al hombre. Y este es Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque Él, como Hijo, vino a la tierra y aún siendo Hijo de Dios,
aprendió la obediencia, como nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es que Dios dejó su gloria, es que Jesús, el Hijo de Dios, dejó su posición para venir a la tierra, como nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, a través de su vida y su manifestación de obediencia, nos mostró cómo un hijo de Dios se comporta. Y es que esta obediencia que Él manifestó nos redimió para que pudiéramos entonces nosotros ser obedientes a Dios y estar con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El profeta Daniel en el capítulo 7 versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por causa de esta obediencia, el Señor entonces sometió todas las cosas a su Hijo. Efesios capítulo 1 versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces, por la obediencia de Jesús al Cristo, ahora nosotros podemos tener comunión con el Padre. Y entonces podemos obedecer. Y esta es la vida del que ha creído que Jesús es el Cristo. El que ha creído que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente puede obedecer y ser hijo de Dios. Porque el Hijo, solamente el Hijo, es el que obedece al Padre. Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Solamente los hijos pueden obedecer a los padres. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vemos que Abraham manifestó una justicia. ¿Pero por qué manifestó esta justicia? Sencillamente porque le creyó a Dios y obedeció a su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Porque esto solamente lo hace la obediencia, que podemos obedecer solamente a la voz del Padre, aún sin preguntar qué voy a hacer, a dónde voy a ir, con quién voy a hacer. Solamente Él nos da un mandato y el Hijo obedece. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Y vemos un principio: de acuerdo a la obediencia, usted va a estar sujeto a algo. Y si usted obedece al pecado, si usted obedece al rebelde, entonces va a estar sujeto a la rebeldía. Pero si usted obedece la verdad, si usted obedece la justicia, va a estar sujeto a la justicia. Y entonces, esta obediencia a la justicia y esta obediencia a la palabra trae purificación a nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 13: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Capítulo 2, el libro segundo de Corintios, versículo 10. Capítulo 10, versículo 5 al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es que Dios lo que está pidiendo de nosotros es simple obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes, porque ya Jesús, como el Cristo, marcó este camino de obediencia y mostró a través de su vida esta obediencia que nos lleva al Padre y que nos purifica. Y Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice algo: es que la obediencia nos hace vencer. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave para poder vencer al enemigo, es decir, mantenernos en esta victoria, es que podamos estar obedeciendo a Dios, es que podamos estar sometidos a Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la obediencia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es en Hechos capítulo 6 versículo 7. Pero vemos que el Señor nos ha dado la palabra. En Romanos capítulo 16 versículo 26 nos dice: pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y es que no estamos en el contexto de esta palabra que decía el apóstol Pablo, porque en aquel momento había sido revelado el Cristo, y ya hace más de 2000 años que el Cristo fue revelado. Pero el Dios de este siglo, como nos dice 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y es que Satanás hizo esta obra, pero hoy se nos ha manifestado este misterio, esta verdad que el enemigo trató de encubrir para que obedezcamos la fe. Y la obediencia a la fe es que creamos en el Hijo de Dios, pero no solamente que creamos en Él, se manifiesta la obediencia. La obediencia se manifiesta en que podamos testificar del Hijo de Dios en todo el mundo. Y para esto se nos ha dado el ministerio, y para esto se nos ha dado el misterio de Jesús el Cristo, para que sea testificado el Evangelio. Y Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está manifestada, ahí se traduce la obediencia al pacto, en que podamos testificar obedientemente, diligentemente, de que Jesús es el Cristo en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que el Señor venga en nuestros días. Y esta es la evangelización mundial con nuestras manos y en nuestros días. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.